donde yo me sentí atrapada en una emoción de enojo que tuve con ella y luego todo el día me la pasé sintiéndome irritada, sintiéndome mal y me di cuenta que estaba atrapada en una emoción que me duró. ¿Sabías que el 80% de nuestras decisiones diarias están influenciadas por alguna emoción atrapada en nuestro ser? Y que el estrés emocional puede afectar tu cuerpo más que una mala alimentación. Hola, mi nombre es Liz Pomova y como ya te había dicho en mi video anterior, vamos a hacer una continuidad a este tema tan impresionante que es el tema de las emociones. Gracias por estar aquí. Suscríbete a mi canal, aquí te dejo la información y por favor activa la campanita para que cada vez que yo tenga un video pueda avisarte y tú puedas no perderte de esta información. Pues bien, en el video anterior te hablaba de la importancia para nuestra salud física, mental y espiritual, que es reconocer las emociones y aprender a ponerlas a ellas a trabajar para nosotras o para nosotros. Pero en este video quiero profundizar un poco más por una experiencia personal que me tocó vivir a mí misma con las emociones atrapadas. O sea, literal, una emoción te puede secuestrar y mantenerse ahí dentro de ti, mantenerte atrapada mucho tiempo si tú no te das el espacio y estos 3 pasos que te voy a dar para poder reconocerlas y actuar. Pues, como te decía, ya yo aprendí a reconocer las emociones, aprendí a mirarlas y a identificarlas y a ponerlas a trabajar para mí, como te había explicado en el video pasado. Pero me pasó una eventualidad con mi hija donde yo me sentí atrapada en una emoción de enojo que tuve con ella y luego todo el día me la pasé sintiéndome irritada, sintiéndome mal y me di cuenta que estaba atrapada en una emoción que me duró todo el tiempo y que hizo que eso que viví con ella se me repitiera todo el día. Y ahí me di cuenta que no solo basta con poder reconocer las emociones, ver cuál es la que sientes, darle un lugar, sino que hay un poco más profundo que cómo tratarlas, no solo para reconocerlas, pero para identificar si estamos atrapados en ellas y poder darle un lugar. Y obviamente no quedarnos ahí. Pues ya que viví esa experiencia con mi hija donde me quedé atrapada en esa emoción, me di cuenta de que todo el día me sentí atrapada por ella y que luego durante los días siguientes diferentes cosas detonaban esa misma emoción. Y ahí me puse rapidito a investigar y dije, no, esta información tiene que llegar a audiencia porque es importantísimo reconocer y entender este tema de las emociones, no solamente para nuestra salud emocional, como decía, pero también para nuestra salud física. Y aquí hay varias cosas interesantes que me gustaría leerte directamente. Dice, cuando una emoción nos atrapa, lo hace en silencio. No grita, pero nos hace reaccionar de forma que al reconocernos, lo peor es que muchas veces creemos que estamos mal de carácter. Y eso me pasaba a mí. Yo pensé que yo había tenido un día mal, que no me había levantado con el pie derecho, como muchas veces nos dicen. Pero cuando leí esto, me di cuenta que no era nada de eso. Dice, en realidad, solo estamos heridos. Las emociones no resueltas que no se disuelven, se estancan y luego nos sabotean. Y efectivamente eso me pasó. Me quedé saboteada, me quedé atrapada y estancada por esa emoción. Y el punto aquí es que ya que sabemos que eso me pasó, vamos a hablar de estos 3 pasos que son de suma importancia y que te ayudarán en el futuro a descubrir si estás atrapada en una emoción y cómo resolverla para no quedarte ahí. Bueno, como ya te di mi testimonio personal, vamos ahora a hablar de esas 3 señales, primero,
para que tú te des cuenta, porque me dirás, Liz, ¿y cómo me identifico que estoy atrapada en una emoción? ¿Cómo me doy cuenta que me quedé cautiva en esta situación? Pues yo te voy a dar 3 indicativos o 3 ejemplos que te servirán para descubrir si estás atrapada en una emoción negativa. Primero, si reaccionas, si sientes que rápidamente te pasó algo y que rápidamente tú tuviste una reacción, es muy probable que te dejaste atrapar por una emoción. ¿Y por qué? Porque repetidamente, si cada vez que te pasa algo parecido, tú reaccionas de la misma manera, eso quiere decir que ya esa emoción la tienes integrada y realmente está atrapada en ti. Y cada vez que viene algo externo a moverte, pues tú experimenta ese mismo sentimiento o esa misma emoción. 2. Repite los mismos conflictos. Te vas a encontrar con personas que constantemente o cosas que te activen esa emoción porque todavía está ahí atrapada y tú no la has identificado. Y tercero, lo que me pasa a mí constantemente, justifica tus emociones con un tipo de carácter. Entonces dice, no, pero es que yo soy así, yo soy una persona muy activa, soy una persona que ya nací así, que desde chiquita o desde niña era de esa manera. Y eso es una justificación porque no somos de ninguna manera. Muchos de los comportamientos que nosotros tenemos de adulto fueron patrones que copiamos de nuestros padres o de las personas cercanas a nosotras, como la escuela o como otras personas. Entonces, no necesariamente tiene que ser que es parte de tu tipo de carácter, pero esa es una manera de cómo identificar que estás atrapado en una emoción. Y vamos de una a esos 3 pasos. Primer paso, que fue el que ya te di anteriormente, reconocer que estás viviendo un proceso, darte un espacio para reconocer y observar ese proceso. En el caso mío, cuando me sentí en esta situación con mi hija, me tomó un tiempo, claro, porque estaba muy metida en este proceso y decía todas las cosas que ya te dije, y ahí fue que pude identificar que estaba atrapada. Porque mi hija siguió normalmente su día como nada y yo me quedé dándole ahí mente y mente y mente a lo que me había pasado. Entonces, lo primero es observar y reconocer que estás atrapada por una emoción, ya sea que te diste cuenta y que la pudiste identificar a tiempo. Pero si todavía te pasaste el día como yo y no la has podido identificar, no importa la hora que lo hagas, ya en el momento que lo haces, ya has hecho una apertura para liberarte de esa emoción. 2, ya que la miraste, que la observaste, sentirla, pídele a la emoción que te dé todo. Si estás triste, llora, te revuelcas, bueno, no te revuelques, pero siéntela, deja que salga, pídele que te dé todo lo que tiene, pídele que te dé más y más y más hasta agotarla. Quiero que sepas que las emociones no vienen a dañarnos como estamos acostumbrados a entender. Las emociones están aquí solamente para experimentarlas. Y a la hora de que la experimentamos, siempre nos traerán una enseñanza. Y ellas se agotan si tú le pides todo a esa emoción. Y hay un libro muy interesante que yo lo estoy estudiando hace un tiempo, que es el libro del doctor David Hawkins, que se llama Dejar ir. Te lo recomiendo. Si tú le pides a esa emoción que te dé todo lo que tiene, va a llegar un momento en el que se va a gastar, que va a perder su fuerza. Entonces pídele a la emoción que te lo dé todo. Y el paso número 3 es respirar. Porque casi siempre las emociones se activan cuando estamos o en exceso de pasado o en exceso de futuro. Y cuando estamos en uno o lo otro, no nos damos el permiso para estar presente. ¿Y qué va a pasar? Cada vez que te vayas a algo del pasado que te traiga o que te active esa emoción, volverás a quedarte estancada. Y si te enfocas demasiado en el futuro, estarás constantemente experimentando la emoción de angustia, de ansiedad,
porque quieres saber qué va a pasar en el futuro y obviamente no tenemos ese poder. No sabemos qué pasará en el futuro. Entonces te quedas estancada en esa emoción constantemente, te sientes y créeme, te doy todos estos consejos y te digo todo esto porque a mí personalmente me ha pasado y te acabo de decir que me acaba de pasar. Entonces, cuando sientas que estás o en exceso de pasado o en exceso de futuro, y Liz, ¿cómo me doy cuenta? Si estás trayendo situaciones o te estás recordando o memorizando situaciones que te pasaron en el pasado que te traen y que te hacen sentir esa emoción. O si te sientes ansiosa, angustiada, no sabe qué va a ser la próxima semana, no sabe qué va a ser mañana, no sabe qué va a pasar, no va a pagar la renta, no va a poder comprar, no va a poder. Cuando estás pensando mucho en lo que va a pasar mañana, ya ahí estás en exceso de futuro. Entonces, la respiración te ayuda a convertirte en un observador y a ponerte en el presente. Y cuando yo te digo respira, literal, párate donde quiera que esté y comienza a respirar. Puede ser una respiración por la nariz, puede ser como esta, o puede ser una respiración que la tome por la nariz, lo deja unos segundos y luego exhale. Lo importante es que respire y respire todo el tiempo que sea necesario hasta que tú sientas paz. Y cuando hagas esto, te aseguro que verás tu emoción de una manera completamente diferente y la podrás soltar. Sé que estos consejitos, y vuelvo a repetirlo, primero observa la emoción, dale un lugar. Segundo, siente la emoción, siéntela por completo, siéntela a todo dar. Siente lo máximo que te pueda dar y pide que te lo dé todo. Y tercero, respira. La respiración causa una sensación en nuestro cuerpo y a nivel de neurociencia que te permite observar lo que te está pasando en el presente. Y es por eso que es tan importante respirar, porque hace que te conecte con el aquí y el ahora. Y como siempre te digo, cuando respiras, entras en un estado de plenitud y de calma, que eso te ayudará a desbloquear cualquier emoción que se haya quedado estancada. Bueno, pues esta es toda la información que tengo para ti. Recuerda que las emociones están ahí para sentirlas, para experimentarlas. Y créeme que lo más importante es que no experimente ningún tipo de emoción desde la negatividad, desde ese sentimiento de miedo. Al contrario, siéntela, vívela con amor, déjala que sea y ríndete a esto. Y ya verás cómo te sentirás después. Pues bueno, quiero invitarte formalmente a que cualquier proceso, incluyendo el proceso de las emociones que quieras vivir, me acompañes y te dejes acompañar por mí en mi comunidad de cómplices conscientes, que ahí cada día te pongo ejercicios, hacemos dinámicas, pero además tenemos un grupo de apoyo seguro que va a estar ahí constantemente para ti cada vez que lo necesites. Así que espero ahí abajo. Voy a dejarte el formulario de inscripción. Si estás interesada, sígueme e inscríbete en mi comunidad. Bueno, pues siempre, como te digo, estoy aquí para darte. Se vienen muchas cosas más, muchos videos más. Sé que estaba un poco perdida, pero ya estoy aquí para quedarme. Sígueme para más. Te amo y sígueme en las redes sociales, porque tenemos mucho que integrar, que sanar y que concientizar. Te amo.